Viaje en taxi a la mansión Harlow. El secreto de la desaparición de Eleanor. Antes de ser taxista trabajaba en un banco, el gran banco central de la ciudad. Aquel edificio de mármol blanco con columnas imponentes al frente era mi prisión diaria. Mi cubículo estaba en la tercera planta, cerca de la ventana que daba a la avenida principal. Cada día veía a la gente pasar, ajenos a mi rutina y a los números que tenía que cuadrar diariamente. Las horas se estiraban como chicle. A menudo, cuando levantaba la vista de mi computadora, encontraba una fila interminable de clientes esperando ser atendidos, muchos de ellos con quejas o problemas que requerían paciencia y burocracia para solucionar. El sonido constante de las conversaciones, los teléfonos sonando y la máquina de contar dinero se habían convertido en el ruido de fondo de mi vida. Además, la política del banco era clara. El cliente siempre tiene la razón. Así que muchas veces tenía que tragarme mi orgullo y sonreír a pesar del maltrato. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Mi vida social se desvanecía. Mis amigos decían que me había convertido en un fantasma. Las pocas veces que lograba salir con ellos, estaba tan agotado que apenas podía mantener una conversación. No tenía vida fuera del banco. Un día, tras un enfrentamiento con un cliente particularmente agresivo, decidí que ya había tenido suficiente. Planifiqué mi salida del banco con cuidado y después de unas semanas me despidieron. Con el generoso paquete de indemnización que me dieron, compré un coche. Una decisión compulsiva, sí, pero siempre había querido ser mi propio jefe. Convertirme en taxista fue como tomar una bocanada de aire fresco después de estar sumergido bajo el agua. La ciudad, que una vez había sido un fondo borroso tras el cristal de la ventana del banco, ahora cobraba vida ante mis ojos. Conocía a personas de todos los ámbitos de la vida, desde ejecutivos hasta estudiantes universitarios, cada uno con su propia historia que contar. Sentía que finalmente estaba viviendo, experimentando el pulso real de la ciudad. Sin embargo, como todas las cosas en la vida, no todo es perfecto. Las calles ocultaban sus propios peligros y secretos, y una noche en particular me mostró que, a pesar de mis intentos de escapar de la rutina y lo ordinario, el mundo tenía formas de sorprenderme y aterrorizarme de maneras que nunca podría haber imaginado. Esa noche, la realidad y lo sobrenatural colisionaron de formas que cambiarían mi perspectiva para siempre. Esa noche, la ciudad tenía un ambiente etéreo. La niebla, espesa y persistente, se elevaba desde el pavimento y se retorcía alrededor de las farolas, que emitían un resplandor tenue y mortecino. El sonido del tráfico era apagado y distante, como si el mundo exterior se hubiera alejado y solo quedara yo y esa carretera interminable. Mientras deslizaba el coche lentamente por la avenida, las luces delanteras apenas perforaban unos metros adelante a través de la bruma. Era en ese instante cuando la vi. Primero, una silueta difusa, que gradualmente tomó forma a medida que me acercaba. Una chica joven, con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento frío de la noche. Parecía fuera de lugar, como una aparición sacada de una época antigua. Su rostro, pálido y hermoso, contrastaba con sus ojos oscuros, que parecían ocultar un mar de secretos y tristeza. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores marchitas, cuyos pétalos caían lentamente sobre el asfalto húmedo. Me pregunté qué podría estar haciendo una chica como ella, sola en una avenida desierta, envuelta en tal manto de misterio. Con cautela, disminuí la velocidad y me acerqué a la orilla. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba un viaje. Su voz, cuando respondió, era melódica pero triste, como el lamento de un violín lejano. «Sí, por favor», dijo, con una mirada agradecida. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero, su vestido fluyendo detrás de ella. Una vez dentro, noté una fragancia delicada y antigua, como de rosas viejas y tierra mojada. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la fría noche. «¿Y bien, a dónde te llevo?», pregunté,
mirando por el espejo retrovisor. Su reflejo en el vidrio me mostró una mirada perdida, como si estuviera recordando algo lejano. Ella suspiró profundamente antes de responder, y lo que dijo a continuación me sumergiría en un viaje que nunca olvidaría. «A la vieja mansión Harlow, al final del sendero del Sauce Llorón», respondió ella, sus palabras sonando más como un susurro que como una petición. Esa dirección me hizo estremecer. La mansión Harlow había sido una residencia prominente en la ciudad hace décadas, pero ahora estaba abandonada, envuelta en rumores y cuentos de fantasmas. Los lugareños evitaban ese lugar, especialmente de noche. Se decía que la familia Harlow había desaparecido en circunstancias misteriosas y que sus almas aún rondaban la mansión. Sin embargo, no quise parecer miedoso o supersticioso delante de mi pasajera. Asentí y puse el coche en marcha hacia el destino indicado. Mientras conducía, la niebla se hacía más densa y el silencio entre nosotros se prolongaba, interrumpido solo por el murmullo del motor y el ocasional crujido de las ramas bajo las ruedas. Llegamos al inicio del sendero del Sauce Llorón, que se abría paso a través de un oscuro bosque. Las ramas de los árboles, cargadas de niebla, se inclinaban hacia la carretera como si intentaran alcanzar el vehículo. A lo lejos podía vislumbrar la silueta de la mansión Harlow, un monstruo de piedra y madera que se alzaba imponente entre la oscuridad. Me detuve frente a la entrada principal y, antes de que pudiera decir una palabra, la joven pasajera colocó unas monedas antiguas en el asiento delantero. «Por tus problemas», susurró. Antes de que pudiera responder o preguntarle sobre la extraña elección de pago, ella salió del coche y se dirigió hacia la mansión. Miré cómo su figura se mezclaba con la niebla, convirtiéndose en una con la bruma hasta desaparecer por completo. Decidí esperar unos minutos para asegurarme de que entrara con seguridad, pero algo en el aire me hizo sentir inquieto. Con una sensación de opresión en el pecho, me dirigí hacia la mansión. Lo que encontré me dejó sin palabras. El vestido blanco que ella llevaba estaba colgado en uno de los sauces llorones, meciéndose suavemente con el viento, pero de la chica no había rastro. Rápidamente regresé al coche, encendí el motor y aceleré, dejando una nube de polvo detrás de mí. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver la silueta de la chica o alguna otra manifestación espeluznante, pero solo veía el camino y la silueta cada vez más lejana de la mansión Harlow, recortada contra el cielo nocturno. Al llegar a la ciudad, las luces brillantes y el ruido del tráfico nocturno me dieron un breve consuelo. Estacioné cerca de una cafetería 24 horas y me conecté a internet con mi laptop. Necesitaba respuestas. Comencé a buscar Mansión Harlow, historia, y los resultados me abrumaron. Entre las distintas historias y teorías de conspiración, encontré un artículo en el archivo digital de un periódico local, fechado en 1922. Mostraba una fotografía en blanco y negro de una joven con una sonrisa tímida, vestida con un elegante vestido de la época. Era ella, la chica que había estado en mi taxi. El titular decía: «Desaparece heredera de la familia Harlow la noche de su compromiso». Leí el artículo con avidez. Según el reporte, Eleanor Harlow, la hija menor de la acaudalada familia, había desaparecido sin dejar rastro durante una gran fiesta en honor a su compromiso. La familia y la policía buscaron por todas partes, pero no se encontró ni un solo rastro de ella. Las únicas pistas eran su vestido de compromiso, que fue encontrado colgando de un sauce en los jardines de la mansión, y un locket dorado que pertenecía a Eleanor, abandonado en el suelo cerca del vestido. Con el paso de los años, la mansión quedó deshabitada. Se decía que los padres de Eleanor, devastados por su desaparición, no pudieron soportar vivir en el lugar donde habían perdido a su hija. Con el tiempo, la mansión se convirtió en una estructura decrépita, y la leyenda de la joven desaparecida creció. La gente del pueblo comenzó a reportar avistamientos de una joven con un vestido blanco, vagando por los jardines de la mansión o parada junto a la carretera. Se decía que Eleanor aún buscaba a su prometido, esperando que volviera a llevarla de vuelta a casa.
El shock y el horror se apoderaron de mí al unir los puntos. La chica que había recogido en mi taxi, la melodía melancólica que flotaba en el aire, el vestido colgando del sauce. Todo tenía sentido ahora. Había tenido un encuentro con el espíritu errante de Eleanor Harlow y ahora entendía su tristeza y desesperación. Decidí que nunca volvería a pasar por esa carretera de nuevo y que la mansión Harlow y sus secretos quedarían en el pasado. Sin embargo, la mirada melancólica de Eleanor me perseguiría por el resto de mis días. El taxista, el maletín olvidado y el secreto de seguridad nacional. Después de 20 años como taxista en Los Ángeles, pensé que lo había visto todo. Desde celebridades intentando pasar desapercibidas hasta turistas deslumbrados por el resplandor de la ciudad. Sin embargo, una noche de noviembre me demostró lo contrario. Era una noche fría y lluviosa, no la típica atmósfera de LA. Recogí a un hombre en el aeropuerto LAX. Vestía un traje caro, con un aire de seriedad y urgencia. Durante el viaje no dejó de hablar por teléfono en varios idiomas, lo que me hizo pensar que quizás era un empresario internacional. Al llegar a su destino, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, se bajó rápidamente, pagándome generosamente. Sin embargo, en su prisa, olvidó un maletín negro en el asiento trasero. Inmediatamente me estacioné y lo inspeccioné, esperando encontrar alguna identificación para devolvérselo. En lugar de ello, encontré documentos confidenciales, gráficos, fotografías satelitales y una memoria USB. Comencé a sentir una sensación de incomodidad. Decidí esperar en el hotel, esperando que el hombre se diera cuenta y regresara por el maletín. Pero tras una hora sin señales de él, decidí llevarlo a la comisaría más cercana. Al llegar, me recibió un oficial que al ver el contenido, llamó inmediatamente a su superior. Minutos después, 2 hombres de trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de ser de noche, se presentaron identificándose como agentes federales. Después de varias horas de interrogatorio, las luces brillantes y el ambiente frío de la sala de interrogatorios me habían desgastado considerablemente. A pesar de mi nerviosismo, trataba de mantener la calma, recordándome a mí mismo que había hecho lo correcto al entregar el maletín. Finalmente, un alto oficial entró en la sala con un semblante serio. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Me explicó con detalle que el maletín que había encontrado contenía información altamente confidencial, vital para la seguridad nacional. La naturaleza exacta de los documentos no se compartió conmigo, pero el tono del oficial me hizo comprender la gravedad de la situación. Me reveló que el hombre que había recogido en el aeropuerto no era un simple empresario. En realidad, era un agente encubierto que llevaba años infiltrado en organizaciones adversarias, recopilando información valiosa. La operación de contrainteligencia en la que estaba inmerso era de gran envergadura, y su trabajo, en conjunto con el de muchos otros, era esencial para garantizar la seguridad del país. Mis manos temblaron levemente al comprender el peligro que podría haber causado si hubiera tomado una decisión diferente respecto al maletín. El oficial, notando mi ansiedad, me aseguró que había actuado correctamente y que mi decisión de entregar el maletín a las autoridades había evitado una crisis de proporciones potencialmente catastróficas. El alivio me inundó, pero también la realización de que había estado, aunque involuntariamente, en el epicentro de un asunto de seguridad nacional. Noche de terror con un taxista. Había sido una noche lluviosa en la ciudad. Las calles mojadas reflejaban el brillo de las luces de neón y la constante sirena del tráfico lejano. A pesar del mal tiempo, trabajé hasta tarde, esperando hacer un poco más de dinero antes de finalizar mi turno como taxista. Estaba a punto de apagar el letrero de taxi cuando una figura sombría, cubierta por un largo abrigo y un sombrero que ocultaba su rostro, hizo señas desde la esquina más oscura de la calle. Dudé por un momento, pero algo me impulsó a acercarme y a abrir la puerta trasera para el misterioso pasajero. Desde el retrovisor no podía ver su rostro. Me dio una dirección que no reconocía,
en las afueras de la ciudad. El viaje fue inusualmente silencioso. La única interacción que tuvimos fue cuando intenté encender la radio, pero una voz ronca desde atrás murmuró un simple silencio. Mientras nos adentrábamos en caminos más aislados, noté que el entorno se volvía cada vez más desconocido. Viejas casas abandonadas, bosques espesos y un aire denso que dificultaba la respiración. Llegamos a un antiguo cementerio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Los altos árboles lo rodeaban y sus hojas casi desnudas se agitaban ruidosamente con el viento, creando un susurro que sonaba como voces susurrantes. La verja oxidada del cementerio chirrió con el viento y las tumbas antiguas estaban cubiertas de musgo y líquenes, testigos mudos de una época pasada. La figura, con su lento caminar, señaló una cripta en particular, más imponente que las demás y claramente más antigua. Tenía grabados que se habían desgastado con el tiempo y una puerta de hierro que parecía no haberse abierto en décadas. «Aquí es», murmuró con una voz que sonaba más como un eco distante que como una voz humana. Una sensación de frío intenso recorrió mi espina dorsal. El temor, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se apoderó de mí. Mi instinto gritaba que debía arrancar el coche y alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. Pero, como si estuviera bajo algún tipo de trance o encantamiento, me quedé inmóvil, cautivo de la escena que se desarrollaba frente a mí. La figura se paró frente a la cripta, colocando su mano en la puerta, que sorprendentemente se abrió sin ofrecer resistencia. Antes de entrar, se volvió hacia mí. Bajo el ala de su sombrero, su rostro emergió de las sombras. Era una visión aterradora, su piel pálida y arrugada, ojos que parecían pozos sin fondo y una sonrisa malévola que dejaba entrever dientes afilados y amarillentos. En ese momento, supe que no estaba frente a un humano, sino frente a algo que había trascendido la muerte. «Gracias por traerme a casa», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. Mientras lo observaba desaparecer en la oscuridad, el miedo se apoderó de mí y aceleré de regreso a la ciudad, rezando para no volver a encontrar ese cementerio olvidado. A la mañana siguiente, investigué la dirección y descubrí que ese cementerio había cerrado y abandonado hace más de 50 años. La cripta a la que el misterioso pasajero me había llevado pertenecía a un antiguo taxista que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Desde esa noche terminó mi turno al caer el sol, con la esperanza de nunca más cruzarme con pasajeros del más allá. Has escuchado El Vórtice del Pánico.